Les voy a pedir si me acompañan a Isaías capítulo 32, Isaías 32, y vamos a orar al Señor. Señor, es maravilloso, Señor, estar delante de ti una vez más. Señor, sentarnos a tu mesa. Anhelamos escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me permitas exponerla con claridad, con sencillez, Señor, pero sobre todo con fidelidad. Ayúdanos a ser edificados por medio de tu palabra. Y te pedimos, Señor, como siempre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, Señor, para que podamos verte a ti en la majestad de tu gloria a través de este pasaje, Señor, y podamos nuevamente reafirmar que vale la pena confiar en ti, Señor, poner en ti toda nuestra confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el capítulo 28, el Señor nos ha estado hablando acerca de la fuente de nuestra seguridad. La pregunta es, ¿en dónde está puesta tu seguridad? ¿En qué o en quién está puesta tu tranquilidad, tu seguridad, tu confianza? ¿Está puesta en tu trabajo, en tu salario, en tu cuenta bancaria, en tu negocio? En el capítulo 28 el Señor nos ha dejado claro que poner nuestra seguridad y nuestra confianza en el hombre es como hacer pacto con la muerte. Pero Él prometió poner en Sión una piedra especial, una piedra fundamental, una piedra angular, probada, preciosa, bien colocada. Esa piedra es Jesucristo. De manera que quienes edifican su vida sobre Cristo, confiando en Él, rindiéndose a Él, siguiéndole y obedeciendo su palabra, no serán perturbados. En cambio, quienes persistan en sus malos caminos serán destruidos. Todos los que se dedican a llevar a cabo sus propios planes, independientemente del Señor, como si el Señor no existiera, todos los que ponen su confianza y su seguridad en alianzas, negocios, trabajos, influencias, quedarán al final desilusionados, porque al final ninguna de estas cosas será de provecho. Él nos advierte que no habrá seguridad para quienes endurezcan el corazón, rechacen la corrección, busquen líderes espirituales que les prediquen lo que ellos desean escuchar conforme a sus propios deseos, puesto que al final su pecado, como una gran muralla agrietada, abultada, los aplastará y será grande su ruina. En cambio, si nos volvemos al Señor en arrepentimiento y fe, poniendo en Él toda nuestra confianza y nuestra seguridad y nuestra esperanza, Él nos cuidará. Él nos protegerá, Él nos proveerá, Él nos defenderá, Él nos enseñará el camino por el que debemos andar, Él nos colmará de dicha, de plenitud, de satisfacción. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 32 de Isaías, en el cual veremos el destino de aquellos que ponen su confianza, su seguridad, su esperanza en el Rey justo. Y a través de este pasaje vamos a ver que vale la pena poner nuestra seguridad en esa roca eterna que es nuestro Dios. Pero también veremos cuál es el destino de aquellos que pongan su confianza en su estabilidad económica y vivan vidas autocomplacientes. Así que entonces vamos a comenzar allí en versículos 1 al 8, hablando acerca del destino de los que confían en el Rey justo. Observa que el pasaje comienza introduciéndonos a este Rey justo. En el versículo 1 nos dice, ciertamente, un Rey reinará con justicia. Un Rey reinará con justicia. Al leer estas palabras, inmediatamente debe surgir en nuestra mente la pregunta, ¿y quién es este Rey que reinará con justicia? Ahora bien, Isaías ya nos ha hablado acerca de este Rey.
En Isaías capítulo 6, versículo 5 nos dice que el rey que está sentado sobre un trono alto y sublime es nada menos que Yahvé de los ejércitos. Pero Yahvé prometió reinar sobre toda la tierra en la persona del Mesías. En el Salmo 2, versículo 6, el Señor dijo acerca del Mesías: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en el versículo 8 añade que Él dará a su Mesías rey las naciones como herencia y como posesión suya los confines de la tierra. En Isaías 9, versículos 6 y 7, hablando de este rey justo, dijo: la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. De igual manera, en Isaías 11, versículos 3 al 5, añade que Él se deleitará en el temor de Yahvé y no juzgarán por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será el ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y el Nuevo Testamento nos revela quién es este rey justo. Nos revela que este rey del cual está hablando en Isaías capítulo 6, en Isaías capítulo 11, es nada menos que Jesucristo, el Hijo de David, el que reinará con justicia no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones de la tierra. Pero como Israel lo rechazó en su primera venida, Él va a establecer su reino. De todas maneras, Él va a establecer su reino universal sobre todas las naciones en su segunda venida, cuando Él establecerá su reino milenial antes del estado eterno. Y en este reino milenial, por fin, todo funcionará como debe funcionar. Por eso dice que este es el rey que reinará con justicia. Todo funcionará en su debido orden. Todo será justicia, rectitud, equidad. El derecho y la justicia serán una realidad en su reino. Pero no solo eso, el texto añade que príncipes gobernarán con rectitud, príncipes reinarán con rectitud. ¿Pero quiénes son estos príncipes? ¿Quiénes son estos príncipes que reinarán con rectitud sobre las naciones juntamente con el Rey justo? En Mateo 19, 28, Jesús les dijo a sus apóstoles: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De igual manera, en 2 Timoteo 2:12 afirma que todos los cristianos, si perseveramos, también reinaremos con Él. Y Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, en aquel canto al Cordero, dice: con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Así que entonces los apóstoles reinarán sobre Israel. Los cristianos reinaremos sobre las naciones bajo la autoridad de Jesucristo el Rey justo, según hayamos mostrado fidelidad en nuestro servicio al Señor en esta vida. En Mateo 25, versículo 23, el Señor Jesucristo nos dice que Él les dirá a los cristianos que se hayan dedicado en esta vida a servirle con fidelidad, aún en las cosas más pequeñas. Él les dirá: bien hecho,
buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que ellos gobernarán con Cristo en rectitud, y ya no habrá allí, los príncipes reinarán con rectitud, porque no habrá allí más ambición personal. Ya no habrá allí más ansias de poder. Ya no habrá allí más corrupción, más uso del poder para beneficio personal o para enseñorearse sobre otros o enriquecerse. No habrá más sobornos, no habrá más injusticias, porque gobernaremos sobre las naciones con rectitud y justicia bajo la autoridad del Mesías Rey. ¿Y cuáles serán las características de este reinado del Rey justo? Observa allí en el versículo 2, comienza hablando de estas características. La primera característica es seguridad. Seguridad. Observa en versículo 2. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta. Notemos las dos símiles que usa Isaías en este pasaje, los cuales nos hablan de protección, nos hablan de seguridad. Lo más probable es que cada uno, esa frase, esa expresión se refiera a cada uno de los que gobernarán bajo la autoridad del Rey de Reyes. Bajo su reinado, cada uno de los que reinaremos con Él seremos como un refugio contra el viento. Seremos como un abrigo contra la tormenta. ¿Qué diferencia de los gobiernos de hoy en día? ¿Qué diferencia de los gobernantes de hoy en día que buscan abrigarse a sí mismos y proveerse para sí mismos? En aquel reino nadie buscará lo suyo propio, nadie será indiferente a las necesidades de los demás. Los que gobiernen cuidarán y protegerán a los gobernados. Número 2, provisión. Provisión. El versículo 2 añade que los que gobiernen bajo el Mesías en su reino milenial sobre las naciones de la tierra serán como corrientes de aguas en tierras secas, como la sombra de una gran peña en tierra árida. En una tierra seca, en una tierra desértica, árida, lo que más se necesita es agua y una sombra. Pues así serán los que gobiernen juntamente con Cristo. Todos y cada uno seremos como agua y como sombra para aquellos que gobernemos. No dice que seremos agua y sombra, dice que seremos como agua y seremos como sombra. Eso quiere decir que seremos servidores, seremos un medio para que aquellos que gobernemos reciban provisión para sus necesidades. Tercera característica de ese reino, entendimiento. Habrá entendimiento. Dice el versículo 3, no se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. Eso significa que en el reinado del Mesías sobre Israel y el resto de las naciones ocurrirá un cambio radical en las personas. Puesto que todos, dice allí, todos verán. Dice allí, todos escucharán. Recordemos nosotros que ver y escuchar a menudo tienen un significado metafórico, que nos hablan de entendimiento, de tener entendimiento, de prestar atención con la intención de obedecer. En el reino milenial entonces la gente tendrá entendimiento, dice allí, porque no se cegarán. Porque no se cegarán. Ese verbo cegarse que Isaías usa allí tiene el significado de apartar la vista. Eso quiere decir entonces que la gente no apartará más la vista para no ver, para no entender. Al contrario, ellos buscarán la palabra del Señor. Aún nos ha dicho Isaías que de todas las naciones vendrán al monte Sión, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor. Así que las naciones buscarán oír, buscarán escuchar, entenderán y buscarán obedecer al Mesías. El versículo 4 añade que el corazón de los imprudentes discernirá la verdad y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente.
Eso nuevamente nos habla de un cambio radical en la capacidad de percepción, de entendimiento espiritual y en la manera de vivir de aquellos que vivan en el milenio. Porque en aquel tiempo dice allí que el corazón de todos, aún el de los imprudentes, discernirá la verdad. Esa palabra imprudentes, la palabra hebrea que allí se traduce como imprudentes, tiene el significado de aquellos que son impetuosos, aquellos que se apresuran con los pies, que se precipitan, que no se detienen a pensar las cosas. Así que entonces en el reino milenial, aún hasta los que son impulsivos y atrabancados, diríamos, podrán discernir la verdad. Y no solamente eso, sino dice, hasta la lengua de los tartamudos hablará con claridad. Eso no quiere decir que en el reino milenial habrá tartamudos. Más bien Isaías está usando una figura de lenguaje para decir que por más que a alguien le cueste trabajo hablar, podrán expresar sin dificultad, con claridad, las verdades del Señor. Cuarta característica, discernimiento moral. Discernimiento moral. El versículo 5 añade que ya no se llamará noble al necio, ni se dirá del generoso, ni se dirá generoso al tramposo. Eso nos habla de que la gente que viva en el reino del Mesías será capaz de discernir, será capaz de evaluar, de distinguir correctamente lo bueno de lo malo. Ya no sucederá como ahora, en que la gente llama a lo malo bueno, a lo bueno malo, que llama al necio noble y al tramposo se le llama generoso. La gente podrá distinguir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es correcto, lo que es incorrecto. En parte, eso será posible porque como nos dice Apocalipsis capítulo 20 versículos 2 y 3, Satanás será atado por 1000 años para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Pero principalmente será posible porque el Señor mismo capacitará a la gente con discernimiento moral y discernimiento espiritual, tal como veremos en el texto más adelante. Como resultado entonces en aquel tiempo ya no se llamará más noble al necio ni generoso al tramposo. En versículo 6 define al necio diciendo, pues el necio habla necedades y su corazón se inclina hacia el mal para practicar la impiedad y hablar falsedad contra Yahvé, para mantener con hambre al hambriento y para privar de bebida al sediento. La palabra necio hace referencia a alguien que no toma en cuenta a Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. No toma en cuenta a Dios. Vive como si Dios no existiera. Se rebela contra Él, viviendo en desobediencia a sus mandamientos, buscando sus propios planes, sus propios propósitos. De allí que entonces el significado del necio es el de impío, el de pecador. Y por eso dice allí que el necio habla necedades. El necio habla necedades. La palabra hebrea traducida allí como necedades significa infamias, cosas malvadas, cosas que no están bien. El necio habla de lo que es malo y nos dice por qué. Porque su corazón se inclina hacia el mal. Su corazón se inclina hacia el mal. Recordemos que el Señor Jesús en Lucas 6:45 nos dijo que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por eso, como resultado de que el corazón del necio se inclina hacia el mal, su manera de hablar es corrompida. El texto añade que los necios practican la impiedad, que los necios hablan falsedad contra Yahvé. Dice que mantienen con hambre al hambriento, dice que privan de bebida al sediento. Esas son las características del necio. Y no habrá necios en su reino. En segundo lugar, tampoco habrá tramposos. El versículo 7 define al tramposo diciendo que en cuanto al tramposo, sus armas son malignas,
trama designios perversos para destruir con calumnias a los afligidos, aun cuando el necesitado hable lo que es justo. La palabra hebrea para tramposos hace referencia a una persona engañosa que estafa y roba a otras. Por eso el texto nos dice que sus armas son malignas, que hace planes perversos para destruir a otros, sin importar que sean justos. En cambio, como nos dice el versículo 8, definiendo al noble, dice, pero el noble concibe planes nobles. Observa, el noble se define, se caracteriza porque concibe planes nobles y en las cosas nobles se afirma. Esa palabra noble, si nosotros vemos el versículo 5, hace un contraste entre el noble y el necio. Así que entonces en este pasaje un noble no está hablando de nobleza como de un estatus social. Está hablando de lo contrario a lo que es un necio, a lo que es un desobediente, a lo que es un impío. Y por eso el texto nos dice que el noble concibe planes nobles y que en las cosas nobles se afirma. Eso es lo que él busca. Eso es en lo que él se deleita, en lo que está bien, en lo que es correcto, en lo que es agradable al Señor. Pero el pueblo de Judá no era así. Recordemos que Isaías está hablando al pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá no era así, y la disciplina entonces del Señor vendría primero. Y eso nos trae a nuestro segundo punto, que es ver el destino de los que confían en sus propios recursos, en sus propias riquezas, y que viven en consecuencia de una manera conforme al mundo. El versículo 9, observa, el Señor les dice, levántense, mujeres perezosas, y oigan mi voz. Hijas confiadas, presten oído a mi palabra. Ahora bien, recordemos que ya antes en el capítulo 3, versículo 16, el Señor ya se ha dirigido a las mujeres de su pueblo, a las que llama las hijas de Sión, diciendo que eran orgullosas y que eran seductoras. Y ahora al parecer se dirige nuevamente a las hijas de su pueblo, diciendo que eran perezosas. Esa palabra perezosas tiene el significado de arrogantes, tiene el significado de altivas, complacientes, tranquilas, confiadas. Ahora el texto no nos aclara por qué el Señor se dirige específicamente a las mujeres en particular de Jerusalén. Pero creo que Alec Mottier está en lo correcto al decir que puede ser que la actitud complaciente, arrogante, vanidosa, de falsa seguridad de las mujeres de Jerusalén era la condición y la encarnación de la actitud de toda la sociedad de Jerusalén. Versículos 10 y 12 nos muestran que los habitantes de Jerusalén tenían puesta su seguridad en su vendimia. Allí tenían puesta su seguridad, en su vendimia y en las cosechas de sus campos agradables y de sus vides fructíferas. Así que entonces las mujeres se sentían tranquilas, confiadas, seguras, viviendo para sus placeres, porque año tras año ellos tenían cosechas, los mismos frutos, las mismas vides. Entonces ellas estaban confiadas en esa estabilidad de año con año. Y decían, pero si todo ha sido igual, nada cambiará. Y entonces vivían vidas complacientes. Sus hogares eran las casas alegres, nos dice en el texto. Su ciudad era la ciudad divertida. Eso nos habla de cómo ellas vivían. Y de cómo vivía el resto de la sociedad en Jerusalén y en Judá. Vivían amando el mundo y las cosas de este mundo como si este mundo fuera todo, como si la vida se tratara de acumular cosas, de vivir en lujos, complacencias, pretensiones, diversiones. Y de la misma manera, el Señor nos enseña a nosotros los cristianos, en Colosenses 3, versículos 1 y 2, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De igual manera, 1 Timoteo 6:17 ordena a los cristianos que no sean altaneros,
ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y añade en versículos 18 y 19 que seamos ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y no olvidemos la advertencia de Santiago en capítulo 5, versículos 1, 3 y 5, donde dice: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. En los últimos días se han acumulado, es en los últimos días que han acumulado tesoros. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Por eso también el apóstol Pedro dice que tengan cuidado las mujeres de que sus adornos no sea el externo de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo, del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Pero los habitantes de Judá, de Jerusalén, lejos de hacer esto, ellos vivían confiados, seguros en sus ingresos, en su estabilidad económica, en la estabilidad de sus cosechas, llevando vidas arrogantes, tranquilas, altivas, complacientes. Y por eso el juicio del Señor iba a caer sobre ellos en muy poco tiempo. Observa el versículo 10. El Señor les dijo: dentro de un año y algunos días se conturbarán, hijas confiadas, porque se habrá acabado la vendimia y la recolección del fruto no vendrá. Esa palabra conturbar tiene el sentido de agitarse, de temblar, de estremecerse. El Señor les estaba avisando que dentro de un año llegaría el desastre que Él ya les había anunciado. Este desastre llegó en el año 701, así de que podemos inferir que alrededor del año 700 antes de Cristo es que les estaba diciendo esto, dentro de un año. Con la invasión del ejército de Asiria que arrasaría con las ciudades de Judá y que rodearía la ciudad de Jerusalén. Y como resultado de esta invasión de Asiria, la vendimia, la recolección de fruto no llegaría. En su lugar, los habitantes de Jerusalén sufrirían la escasez de alimentos. Y por eso el Señor les dice en versículos 11 al 13, tiemblen, mujeres perezosas, contúrbense, hijas confiadas, desvístanse, desnúdanse y cíñanse cilicio en la cintura, golpéense el pecho por los campos agradables, por la vid fructífera, por el suelo de mi pueblo donde crecerán espinos y zarzas, sí, por todas las casas alegres y por la ciudad divertida. Todos los habitantes de Judá, de Jerusalén, tenían razón para temblar de miedo, para estremecerse, para agitarse, porque la disciplina del Señor sería severa y dolorosa. Espinos y zarza, dice allí, crecerían en el suelo de Judá, dando a entender la esterilidad de sus campos, pero también de su vida espiritual, pues a menudo Isaías utiliza esta imagen de los espinos y de los cardos para hablar de la condición estéril de su pueblo. La disciplina del Señor sería tan severa que el versículo 14 dice que el palacio ha sido abandonado, hecha un desierto la populosa ciudad, colina y atalaya se han convertido en cuevas para siempre, un deleite para asnos monteses, un pasto para rebaños. El palacio de Jerusalén sería abandonado, la populosa ciudad de Jerusalén quedaría como un desierto, el monte elevado y los atalayas, que eran torres de protección, serían como cuevas, o sea, aplanadas. Todo el orgullo sería aplanado. Y sabemos que, aunque esto no ocurrió en el año 701 con la invasión de Asiria, sí ocurrió posteriormente en el año 586 a.C. con la invasión de los babilonios. Pero el Señor no abandonaría a su pueblo.
sino que Él los restauraría. Y eso nos trae nuestro tercer punto, que es la restauración del Señor. El Señor promete que no habría de abandonar a su pueblo. Él habría de traer restauración, pero ¿cuándo sucederá esta restauración? ¿Y cómo se manifestará esta restauración? Nos dice en primer lugar el versículo 15, el momento de la restauración. Observa ahí el versículo 15, que esta disciplina duraría hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Lo que marcaría el inicio de la restauración del Señor para su pueblo era ese derramamiento del Espíritu de lo alto. El Señor estaba prometiendo derramar el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que esta restauración de su pueblo comenzó justamente después de la muerte y resurrección del Mesías. En Lucas 24, 49, después de su resurrección, el Señor les dijo a sus discípulos: yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. De nuevo en Hechos 1, versículos 4 y 5 nos dice que reuniéndolos Jesús les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que la venida del Espíritu Santo formaba parte de esta restauración espiritual de su pueblo. Como resultado, el versículo 14 dice: el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será considerado como bosque. Isaías mismo, más adelante en el capítulo 44, versículos 2 y 3, les diría: no temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. De igual manera, en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, el Señor dijo: sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, y entre los sobrevivientes estarán los que Yahvé llame. Así que entonces la restauración de Israel ocurriría como resultado de este derramamiento del Espíritu de lo alto, el cual traerá una milagrosa transformación del corazón. Pero esa restauración solo se completará hasta después del día del Señor. En ese tiempo el Señor hará prodigios en el cielo y en la tierra. El sol se volverá oscuridad, la luna se volverá roja como la sangre. Y entonces, cuando el Señor establezca su reino, como dicen los versículos 16 al 19 de nuestro pasaje, en el desierto morará el derecho y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en lugares de reposo. Y aunque caiga el granizo, cuando el bosque caiga y la ciudad sea derribada por completo. Observa que todo lo que el hombre busca, estabilidad, seguridad, paz, tranquilidad, se encuentra solamente en el Señor. Y por eso Él debe de ser nuestra seguridad. Solo Él debe ser nuestra seguridad, no solo para el futuro, sino también
para el presente, pues su palabra nos asegura que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Si tan solo recordáramos ese versículo, si tan solo viviéramos a la luz de ese versículo, viviríamos vidas tranquilas y no afanadas. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si nosotros participamos con nuestros recursos en el sostenimiento y la extensión del reino de Dios, como Él nos ha dicho en Filipenses, Él proveerá a todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso el versículo 20 concluye diciendo: cuán bienaventurados serán ustedes los que siembran junto a todas las aguas y dejan sueltos al buey y al asno. Observa cómo no se preocupan. Que se coman la hierba, que se coman la hierba. Que se coman las vides, que se coman las vides. Porque al final de cuentas, en el reino del Mesías no habrá escasez. No habrá necesidad. Este pasaje nos deja claro que no es seguro poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad en la incertidumbre de las riquezas, porque son inestables. Escúchame, son inestables. No importa cuánto dinero tengas en el banco, siempre será inestable. Siempre estará sujeto a devaluación, a robos. Proverbios 23, versículos 4 al 5 nos dice: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuelan hacia los cielos. Más bien, pon tus ojos en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Busca sus planes, busca su reino primeramente y su justicia. Porque como el Salmo 34, versículos 8 y 9 nos dice: prueben y vean que Yahvé es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman a Yahvé, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Vamos a orar. Padre, queremos poner siempre nuestra confianza en ti, Señor, aún en medio de un mundo en el que la economía, Señor, se desliza, en el que el dinero se acaba, en el que hay inflación y devaluación. Ayúdanos a no vivir angustiados y afanados, Señor. Ayúdanos a vivir confiando en ti. Porque los que te temen no tendrán necesidad de nada, Señor. Tú suplirás nuestras necesidades. Pero al final de cuentas, Señor, aún si en este mundo tenemos escasez, aún así, Señor, sabemos que nos espera un reino inconmovible. Sabemos que aún cuando en este mundo podamos pensar que no vale la pena, al alzar nuestra mirada al futuro, Señor, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor, sabemos que nos espera un reino y una herencia incorruptible, que nunca se agota, que está reservada para nosotros en los cielos, Señor. Ayúdanos a vivir confiados, ayúdanos a refugiarnos en ti, Señor, sabiendo que tú suplirás nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.